Bueno, ahí está, fui yo, perdón. Hola familia Iglesia, es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Quiero aprovechar esta oportunidad para saludar también a todos los que están con nosotros. Quiero saludar al campus de Fresnillo, el campus de Montemorelos, todos los que están en Kairos y todos ustedes que están viéndonos desde en su casa. Quizás algunos están enfermos. Yo estuve enfermo esta semana. Gracias a Dios que quizás ustedes están enfermos, pero se pueden conectar con nosotros mediante esta transmisión o un día más adelante. Y obviamente saludar a todos ustedes. Estoy emocionado por comenzar una nueva serie el día de hoy que se llama Cómo prosperar en todo. Y el tema de esta serie en las próximas 3 semanas que vamos a estar viendo debería ser algo que nos interesa a todos, porque todo el mundo queremos prosperar, y si vamos a prosperar en todo, pues qué mejor. Nunca he conocido a alguien que diga: a mí no me interesa prosperar. Yo quiero vivir la vida lo más mediocre posible. Quiero trabajar y esforzarme, pero no quiero que me vaya tan bien. Quiero un matrimonio, pero que no esté tan buena. Nadie, todos queremos crecer, queremos prosperar, queremos avanzar, queremos mejorar. Queremos eso para nosotros, lo queremos también para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestros familiares, las personas que nosotros amamos. Queremos que prosperen en todo. Y les tengo muy buenas noticias. Y eso es que Dios también quiere que prosperes en todo. Dios quiere que prosperes y tiene buenos planes para nosotros. Hay un pasaje que encontramos en el Antiguo Testamento que Dios habla a su pueblo Israel, expresándoles su deseo para ellos. Dice en Jeremías 29:11, dice: porque yo conozco los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Eso me suena bien, me suena como algo bueno que Dios tiene para nosotros. Y Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, no en mediocridad, no a medias, vida en abundancia. La Biblia nos revela qué son las claves que nosotros necesitamos para prosperar en todo. Y durante las próximas 3 semanas vamos a estar hablando de la sabiduría en la palabra de Dios y las claves para la prosperidad que Dios tiene para nosotros. La próxima semana no lo van a querer perder. Vamos a estar viendo un mensaje que se llama Trabaja menos, deleítete más. Y vamos a estar viendo cómo podemos o cómo es necesario para prosperar, trabajar menos y deleitarnos más. ¿Quién no quiere eso? ¿A quién no le gusta esa idea? Increíble, ¿no? La tercera semana el título del mensaje se llama La ley de la multiplicación. Y esa es una ley que Dios ha establecido y necesitamos entenderlo si vamos a realmente prosperar como Dios quiere que prosperemos. Y el tema del día de hoy se llama Protege tu potencial. Protege tu potencial. Y vamos a ver ahorita por qué esto es tan importante para poder prosperar en todo. Y el pasaje principal de toda esta serie son 3 versículos y son muy importantes para mí porque comenzando el año tuve yo y los pastores de Connection Live tuvimos un retiro espiritual donde algunos días nos apartamos de todo y nos metimos en la palabra de Dios y nos metimos en la oración y buscamos dirección de Dios. Y yo siento durante esos días como si Dios me hubiera entregado este pasaje y dijo: Jeremy, esto es para ti. Quiero que medites en esto. Quiero que lo entiendas, quiero que lo aplicas y quiero que lo enseñes a la iglesia. Así que estoy tratando de hacer esto el día de hoy y me encanta el pasaje que vamos a ver. He estado meditando en ello todas las semanas y ha sido de mucha ayuda y ya he visto cómo Dios ha estado trabajando en mí desde ese entonces. Y yo quiero que lo leamos juntos y quiero invitarlos nuevamente a que nos pongamos de pie para leer este pasaje, porque en unos momentos, terminando de leer el pasaje, vamos a orar. Y yo siempre digo que cuando oramos entramos en la presencia de Dios, y cuando hacemos eso hay 2 maneras de hacerlo: uno es parado, uno es de rodillas, no sentado. Así que vamos a leer este pasaje juntos. En Salmos 1:1-3 dice: dichoso es quien no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los burladores, sino que en la ley del Señor se deleita, y día y noche medita en ella. Es como un árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llegue su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan, y todo cuanto hace prospera. Vamos a repetir esta última parte juntos: todo cuanto hace prospera.
Estos 3 versículos están llenos de tanta sabiduría increíble que vamos a invertir 3 semanas solo en estos 3 versículos y vamos a ver qué es lo que Dios quiere que hagamos con esto. Pero para realmente aprovechar esto y poderlo aplicar en nuestras vidas y entenderlo, necesitamos la ayuda de Dios. Así que vamos a orar todos juntos por esto. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por la sabiduría que encontramos, por tus buenos planes y propósitos para nosotros. Te pido, Señor, que durante el día de hoy y las próximas semanas nos ayudes a entender lo que tú quieres que entendamos acerca de esto, para que podamos disfrutar de la vida que tú tienes planeado para nosotros, para tus propósitos y para tu gloria. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden tomar su lugar? Antes de entrar en el tema que voy a compartirles el día de hoy, es necesario definir el tema principal de la serie en general, porque hay mucha confusión alrededor del tema de la prosperidad. Hay muchos malos entendidos, hay mucha mala enseñanza alrededor de ese tema de la prosperidad. Sé que hay algunas personas que me han escuchado hasta ahorita y ya sienten el corazón, que le están preocupados. ¿Qué nos va a decir el pastor Jeremy? Creo que lo que se está saliendo de la verdad y está prometiendo cosas que no son. Déjame le explico por qué hay tanta confusión en cuanto a esto. La mayoría es por culpa de una enseñanza que se conoce como el evangelio de la prosperidad. El evangelio de la prosperidad es una línea de enseñanzas que algunos pastores, algunas denominaciones enseñan bastante. Y el evangelio de la prosperidad es una falsa enseñanza que dice que como Dios es rico y es poderoso, y nosotros somos sus hijos, entonces Él quiere que todos sus hijos sean ricos y saludables. Y dice que eso es el plan de Dios para todos los hijos de Dios alrededor del mundo. Y para recibirlo solo ocupas 2 cosas: necesitas fe, y curiosamente generalmente dicen algo así: necesitas fe y necesitas sembrar. Y cuando dicen sembrar, lo que en verdad quieren decir: necesitas darme tu dinero para que te vaya bien en la vida. Es una enseñanza que y lo disfrazan y lo pintan de muchas maneras, pero dicen: Dios ha prometido a todos sus hijos prosperidad, riquezas y salud, y para recibirlo solo tienen que creerlo y tienen que darme tu dinero. Curioso, ¿no? Eso es una falsa enseñanza. Ahora, se valen de algunas cosas que son verdad, pero lo tuercen. Ahora les pregunto: ¿Dios tiene buenos planes para ti? Claro que sí, lo acabamos de leer en el libro de Jeremías, por supuesto. Sus planes son los mejores planes, son incluso mejores que los planes que tú y yo pudiéramos tener. Pero la prosperidad que Dios tiene planeada para nosotros no siempre incluye la riqueza material y la salud física. Dios y puede incluirlo, pero no siempre lo incluye. Y no siempre lo incluye a la medida que otras personas lo tienen. Dios no solo está interesado en tu prosperidad financiera y tu salud física. Su prioridad, mucho por encima de eso, y es más importante, es tu salud espiritual. Dios está interesado en tu salud espiritual. Fue Jesús quien dijo: ¿de qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si se pierde su alma? ¿De qué le serviría a Dios o a nosotros si Dios nos prosperara con muchas riquezas y muchos placeres y mucho poder y todo lo que queramos, pero al último perdemos el alma? Y la respuesta es: de nada. No nos serviría absolutamente de nada. Y si tú me preguntaras, entonces ¿estás diciendo que la prosperidad económica es mala? No. ¿Estás diciendo que entonces Dios no quiere que tenga cosas materiales? No estoy diciendo eso. Dios ha bendecido a sus hijos a lo largo de la historia. Algunos los ha bendecido con muchas riquezas y muchas posesiones materiales. Y muchos de ellos lo han utilizado para los propósitos y para la gloria de Dios, y han bendecido a millones y millones de personas con lo que Dios les ha dado. Y sabes que Dios va a seguir dando a algunos de sus hijos muchas riquezas para que sigan bendiciendo a otros, siguiendo los propósitos de Dios y para la gloria de Dios. Y quizás eso sea para algunos de nosotros, pero no es necesariamente riquezas materiales cuando hablo de la prosperidad de que estoy mencionando aquí. De hecho, Jesús mismo fue pobre y sufrió. Jesús mismo.
Todos los discípulos de Jesús terminaron pobres y sufrieron. El apóstol Pablo escribió la mayor parte del Nuevo Testamento y él tuvo una enfermedad que Dios nunca sanó. ¿Qué significa eso? Pues significa que puedes prosperar de una manera bíblica sin prosperar de una manera económica, sin muchas riquezas o con algunos problemas de salud. De hecho, todos esos hombres que acabo de mencionar, Jesús y sus discípulos y muchos otros que vivieron vidas y terminaron similares, prosperaron, vivieron vidas prósperas, muy prósperas, según la definición de Dios, y una prosperidad que es aún mejor que la prosperidad que muchos consideran cuando escuchan la palabra. Así que yo quiero definir la prosperidad bíblica, y esta es mi definición, así lo estoy definiendo y nos servirá para el resto de esta serie, y es la siguiente: la prosperidad bíblica es alcanzar todo el potencial que Dios ha puesto en nosotros, tanto físico, espiritual, económico y relacional. Hago un pausa ahí. Dios ha puesto en cada uno de nosotros, y es innegable, potencial. Nos ha dado potencial para alcanzar, para desarrollarnos y convertirnos en lo que Él quiere para nosotros. Y es un potencial en el área física, en el área de relaciones, en el área de lo económico y en lo espiritual. Dios ha puesto ese potencial en nosotros. Y la prosperidad bíblica es alcanzar todo ese potencial que Dios ha puesto en nosotros, conforme a las capacidades y oportunidades que Él nos da. Dios pone potencial en nosotros y luego nos da capacidades y oportunidades para desarrollar ese potencial. Y el potencial que cada uno tenemos es diferente, porque la capacidad que tenemos es diferente y las oportunidades que tenemos son diferentes. Pero la prosperidad bíblica es alcanzar todo el potencial que Dios ha puesto en nosotros conforme a las capacidades y las oportunidades que nos da, mientras usamos todo lo que tenemos para sus propósitos y su gloria. Porque el último no sería prosperidad, en mi opinión, y creo que los discípulos de Jesús estarían de acuerdo conmigo, si yo desarrollara todo el potencial que yo tengo y la alcanzara y aprovechara de las capacidades y las oportunidades que Dios me diera, pero no los usara para el propósito de Dios y para la gloria de Dios. Entonces, cuando hablo de prosperidad, que Dios quiere que todos tengamos y Él quiere que prosperemos en todo, eso es lo que me estoy refiriendo a lo largo de esta serie, es lo que quiero decir. La prosperidad bíblica es parte de los buenos planes que Dios tiene para todos sus hijos, pero se manifestará de maneras diferentes en diferentes hijos. ¿Por qué? Dijo Dios, porque somos diferentes, tenemos diferentes capacidades. Tú no eres igual que yo, tienes otras capacidades que yo. Dios quiere que tú prosperes y que yo prospere, según que alcance todo mi potencial, según las capacidades que nosotros tenemos. Y también tenemos diferentes oportunidades. Así que a lo que voy con esto es que tu prosperidad se puede ver diferente a mi prosperidad, y mi prosperidad se puede ver diferente a la persona a tu lado, pero el fin es el mismo, es alcanzar todo nuestro potencial en Cristo, cumplir nuestro propósito y dar gloria a Dios. ¿Queda claro lo que quiero decir cuando digo Dios quiere que prosperemos en todo? Espero que sí. Bueno, ya que aclaré eso, tengo que hacer otra cosa, porque Dios, como todo buen padre, quiere que sus hijos prosperen en todo. Y para lograr esto hay cosas que nos manda a hacer y hay cosas que nos manda a no hacer. Y eso es sumamente importante. Lo voy a explicar por qué. Los no haceres son para proteger nuestro potencial. Voy a estar hablando específicamente de esto. Hay cosas que Dios nos dice que no debemos hacer porque Él ha puesto potencial en nosotros y quiere proteger ese potencial para que se pueda dar. Y luego hay cosas que Dios dice que debemos de hacer, llamamos de los quehaceres, y esas son las cosas que debemos de hacer para desarrollar nuestro potencial, ese potencial que Dios ha puesto en nosotros. Por ejemplo, Dios me ha dado 2 hermosas niñas, la mayoría de ustedes saben eso, y tienen mucho potencial. Y yo sé que Dios lo va a usar para hacer grandes cosas para Él, cosas que son para su gloria y sus propósitos. No sé qué va a hacer exactamente, pero sé que va a ser algo hermoso. Pero todo el potencial que ellas tienen ahorita, en su temprana edad, necesita ser protegida. Porque hay cosas que ellas
pueden hacer, decisiones que pueden tomar, cosas que les pueden pasar, que pueden limitar su potencial para el resto de sus vidas, incluso robar todo su potencial el resto de sus vidas. Y hay que protegerlo, esas cosas. Por eso Dios nos da padres para cuidarlos. Por ejemplo, por mucho potencial que tenga un bebé, el bebé que tú quieras, si nadie lo cuida o no le pone altos, ese bebé va a terminar haciendo cosas que limitan o destruyen todo su potencial. Por ejemplo, va a terminar metiendo algo en la boca que sea venenoso. Va a comer algo que le hace daño si no hay alguien que lo está poniendo límites y cuidando. O va a estar metiendo, va a agarrar un tenedor y no va a meter en el contacto. O se va a caer de las escaleras si nadie le pone alto, si nadie le pone límites. No importa cuánto potencial puede tener un bebé, si nadie lo protege y nadie lo cuide y le pones esos límites, se va a desperdiciar todo ese potencial, porque va a terminar haciendo algo que robe todo el potencial que tiene ese bebé. Y como digo, por eso Dios nos da padres. Y incluso la palabra instruye a los padres cómo crear a sus hijos, para cuidar el potencial que ellos tienen, para cuidar sus vidas. Pero verdad, cuando cuidamos sus vidas, estamos cuidando su potencial. Y hay cosas que no debemos hacer. Y los padres no les ponen límite a sus hijos porque son malos y los quieren controlar. Lo hacen porque quieren proteger su potencial, quieren proteger sus vidas, quieren lo mejor para ellos. Los no haceres son tan importantes. No sé si habían pensado en esto antes, pero todos recuerden que Dios le dio 10 mandamientos a los israelitas, escrito en piedra para que no se les olvidara. 8 de los 10 mandamientos son no haceres. No robes, no mates, no codicies, no tengas otros dioses, no blasfemas, no tengas ídolos. 8 de los 10 son no haceres, solo 2 son qué haceres. Los no haceres son muy importantes, y Dios, como un padre espiritual, estaba viendo su pueblo y nos ve a nosotros. Dice: he puesto todo ese potencial en ellos y quiero que alcancen todo el potencial que he puesto en ellos, pero ellos mismos van a destruir su potencial si no les pongo unos límites. Los no haceres son muy importantes. En Salmos capítulo 1 versículo 1 al 3, Dios nos da la clave de cómo prosperar en todo. Pero para lograr la prosperidad que Dios quiere para nosotros, Él pone 3 cosas específicas que no debemos hacer. Y esas 3 cosas son para proteger nuestro potencial, para que podamos prosperar haciendo los quehaceres en el futuro. Pero primero Dios dice: voy a decirles que no deben de hacer. Y esas son las cosas que vamos a evaluar, y son súper prácticas, Si seguimos estas instrucciones de Dios, nos vamos a evitar el 99% de todos los problemas y el dolor y las cosas que pueden limitar nuestro potencial en la vida. Así de prácticos son sumamente prácticos. Y como digo, si estamos listos, yo quiero comenzar con el primero. Los 3 son muy importantes. El primero lo encontramos en el versículo número 1 del capítulo 1 de Salmos. De hecho, los 3 están en ese versículo 1. Dice el versículo: dichoso es quien no sigue el consejo de los malvados. ¿Que no sigue los consejos de quién? De los malvados. ¿Qué significa eso? No tengas malos consejeros. No tengas malos consejeros. Si quieres proteger tu potencial y para prosperar, y quieres prosperar, necesitas acatar este no hacer de Dios. No tengas malos consejeros. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han pedido un consejo antes de tomar una decisión importante? Qué bueno, es bueno tomar consejos. Yo pedí consejos antes de predicar este mensaje. Pedí consejos cuando estaba de novio con mi que es ahora mi esposa, en el matrimonio, antes de hacer algunos gastos, antes de comprar un carro. Cuando se descompone mi carro, voy con un mecánico y le pido consejos de qué es lo que debo hacer. Los consejos son buenos. De hecho, la Biblia dice en Proverbios 21 que la victoria depende de los muchos consejeros. Pedir consejos es muy bueno, pero hay una cláusula que tengo que meter ahí. Solo es bueno pedir consejos cuando pides consejos a buenos consejeros. Si quieres ser un mejor jugador de fútbol, no me pides consejos a mí. No sería un buen consejero. Pídele a alguien que conoce el fútbol. Pídele a Balta cómo jugar fútbol, él sabe. Pídele a Fabián, pídele a alguien que tú conoces que es bueno. Si conoces a Lionel Messi, mejor todavía. Pídele consejos cómo ser un buen jugador de fútbol. No le pides a alguien que no sabe. Si quieres empezar a entrenarte en el gimnasio y necesitas una buena rutina, no le preguntes a alguien que nunca ha hecho ejercicio. Si estás en Allende, pídele al pastor Bene, él te puede dar una buena rutina.
Si estás en Fresnillo, pídele al pastor Paco. Él te puede dar una buena rutina. Si estás en Montemorelos, pídele una rutina a Toño. Yo creo que él te puede dar una buena rutina. Pero no le pides a alguien que no sabe. Los consejos, a quien pedimos consejos es importante. De hecho, escuchen esto. Lo único más peligroso que no pedir consejo es pedir consejo a un mal consejero. Es importante entender esto. Es mejor ni siquiera pedir consejo que pedir consejo a un mal consejero. Y creo que eso es obvio, que necesitamos pedir consejos y necesitamos tener cuidado a quienes le pedimos consejos. Todos conocemos a las personas, y nosotros quizás hemos sido esas personas, que hemos pedido consejos a personas que sabemos que nos van a decir lo que nosotros queremos escuchar. Porque queremos hacerlo y no fui con un buen consejero, fui con un mal consejero porque me va a decir lo que quiero escuchar. Yo creo que sabemos eso. Somos inteligentes y lo entendemos. Hay que tener cuidado. Pero cuando escuchamos yo quiero hablar de esto desde otro ángulo. Porque cuando escuchamos la palabra consejero, normalmente pensamos en una persona y yo me acerco y le pido un consejo. Y es acertado, así es. Pero creo que hay algo más que podamos entender. Yo creo que se puede considerar cualquier cosa que escuchamos o vemos. Puede ser una persona o puede ser una cosa también, que termine influyendo sobre nuestras decisiones como un consejero subliminal. Déjame explico. Se estima que tomamos aproximadamente 35,000 decisiones cada día. Yo no sabía que eran tantas, es lo que dicen los expertos. Eso significa que antes de llegar aquí o conectarse en línea o ir a la iglesia en tu campus el día de hoy, ustedes ya probablemente tomaron miles de decisiones, entre los cuales a qué hora se iban a levantar, qué ropa se iban a poner, si iban a lavar los dientes o no, si iban a lavar la cara o no, que iban a tomar café, cuántos azúcares o leche le iban a poner, le iban a tomar negro, iban a caminar, iban a venir en el carro, iban a venir a la iglesia o no iban a venir. Tomaron montones de decisiones. La mayoría de esas decisiones eran decisiones subliminales, subconscientes, ni siquiera pensamos en ellas. Y la mayoría de las decisiones que nosotros tomamos en el día son subconscientes, no pensamos en ellas y solo las tomamos. Y por lo tanto no tendemos a pedir consejos a nadie antes de tomar las decisiones. Y qué bueno, porque no puedes pedir 35,000 consejos al día. Pero la verdad es esto, todos, aunque no estamos pidiendo consejos a personas para todas esas decisiones, sí estamos siendo influenciados por algo en la toma de todas estas decisiones. Todo lo que vemos y escuchamos influye sobre nuestras decisiones, lo queramos admitir o no. Y vaya que escuchamos y vemos todo tipo de cosas, ¿verdad que sí? Todos estamos escuchando malos consejos todos los días sin siquiera notarlo. La mayoría de las películas, telenovelas, música y series actuales dan malos consejos. Dan malos consejos, y al estarlas viendo nosotros estamos recibiendo esos consejos y ni siquiera estamos conscientes, pero nos está influyendo. Es imposible prender la radio, la tele o Netflix o cualquier otro programa de streaming sin estar bombardeado con todo tipo de inmoralidad, groserías, perversidades, idolatría, blasfemias, todo eso. A mis hijas les encanta la música, y siempre que nos subimos a la camioneta, lo primero que me dicen antes de prender la camioneta: ¿puedo prender la radio? Y hay una radio cristiana que nos gusta escuchar, y todo lo que sale ahí es bueno. El problema es que no hay muy buena señal, y siempre trato por esa, pero cuando no se escucha bien dicen puedes quitar el puedes quitar el ridículo. No lo puedo quitar. Entonces ellos quieren escuchar otra estación, y un día puse otra estación y mis hijas dijeron: me encanta esa canción, es mi canción favorita. Lo cual tienen como 1000 canciones favoritas, por cierto. No, como que no saben lo que significa mi canción favorito. Tiene como 1000. Y luego, para mi gran susto, empecé a escuchar la letra de la canción y tenía groserías y tenía temas que unas niñas de su edad o de ninguna edad deberían estar escuchando. No sé ni dónde escucharon la canción y cómo concluyeron que era su canción favorita. Pero lo que voy con este ejemplo es que todo el tiempo estamos escuchando malos consejos por diferentes fuentes y están influyendo sobre nosotros. Además de lo que vemos en la tele, la mayoría de los famosos artistas, influencers y políticos son
malos consejeros. No porque son famosos o talentosos significa que son sabios o buenos consejeros. La mayoría de ellos no tienen por qué estar hablando de nada fuera de su profesión, pero muchas personas le prestan mucha atención a lo que ellos dicen. Las cosas que vemos y escuchamos influyen sobre nosotros más de lo que entendemos. ¿Por qué crees que las grandes empresas gastan miles de millones de pesos poniendo su marca y sus comerciales en partidos deportivos donde todos están viendo y las series más famosas y panorámicos en todos lados? ¿Por qué crees que hacen eso? Porque influye sobre nuestras decisiones. ¿Por qué creen que le pagan millones y millones de dólares a ciertos deportistas y actores que tú y yo admiramos por su talento? Para que ellos se pongan la ropa de ellos y hablan del producto de ellos. Porque ¿saben lo que está pasando? Ellos le están dando dinero para que las personas que nosotros admiramos nos aconsejen a comprar el producto que ellos usan. Son consejeros subliminales y ellos están pagando para comprar esa influencia. Pregunta de evaluación: ¿cuánto tiempo pasamos escuchando esos consejeros malos versus buenos consejeros? Porque nos está afectando. Nos está afectando y si no quieres que algo te robe tu potencial para prosperar como Dios quiere que prosperes, tienes que cuidar, proteger tu potencial. Y una de las maneras que lo haces es no escuchando malos consejeros. Pablo dijo: concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Si quieres proteger tu potencial, entonces cuida lo que estás escuchando y lo que estás viendo, porque está influyendo sobre nosotros, lo queramos admitir o lo reconozcamos o no. Hay que tener cuidado. Yo sé que no podemos salir del mundo y dejar de ver esas cosas o escucharlas, pero lo que sí podemos hacer es combatir lo malo con lo bueno. Podemos meditar en lo puro y lo perfecto y lo bueno y digno de admiración todos los días, porque eso también nos va a influir. Ok. ¿Quieres proteger tu potencial? Entonces no tengas malos consejeros. Número 2, dice no hacer, que dice en este pasaje: dichoso es quien no se detiene en la senda de los pecadores. Dichoso es quien no se detiene en la senda de los pecadores, lo cual significa básicamente no toleres el pecado. No toleres el pecado. Acatar esto es muy importante, porque nada destruye tu potencial para prosperar como el pecado, como tolerar el pecado en tu vida. Nada. Es tan importante que el rey Salomón, el hombre más sabio de la historia, dijo lo siguiente. Dijo: no sigas la senda de los perversos, ni vayas por el camino de los malvados. Evita ese camino, no pases por él, aléjate de ahí y sigue de largo. ¿Por qué? Porque él entendía que el pecado destruye, limita el potencial y él quería que sus hijos y su pueblo prosperara como Dios quería que prosperaran. Y dices: no peques, no toleres el pecado. Y algunos están pensando, algunos piensan más bien del pecado como simples gustos o preferencias de Dios. Es que la ley de Dios existe porque hay cosas que a Dios le gusta y no le gusta, y está tratando de imponer eso sobre nosotros. Como si yo dijera: a mí no me gusta la cebolla cruda, así que no quiero que nadie coma cebolla, porque a mí no me gusta. Pero el pecado y la ley de Dios no se base solo en las cosas que ofenden a Dios. No es cuestión de puros gustos. Él no es un padre controlador que quiere controlar e imponerse sobre sus hijos en cada área. Al contrario, Dios es el autor de la libertad. Piensen esto: Dios nos creó y no nos tenía que crear libres. Nos pudo haber programado que hiciéramos todo lo que Él quisiera, pero nos dio libre albedrío. ¿Por qué? Porque Él es el autor de la libertad. La palabra de Dios dice que Jesús vino para proclamar libertad a los cautivos, a poner en libertad a los oprimidos. Jesús también dijo: así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Entonces Dios es un Dios de libertad. Entonces dirás: pues ¿por qué existe la ley? Porque la ley
El romper la ley es pecado y la ley pone limitaciones a las personas y hace que no podamos hacer ciertas cosas. Y eso es restringirnos. ¿Dónde está la libertad ahí? Bueno, primero tenemos que contestar la pregunta: ¿qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? Y primero de Juan 3, capítulo 3, verso 4 nos dice exactamente qué es. Dice: todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. O sea, Dios, si quieres proteger tu potencial, dice Dios, no peques, no toleres el pecado. ¿Qué es el pecado? Es romper la ley de Dios. Y dices, ¿ves? Nos está limitando, nos quiere robar libertad. ¿Por qué Él nos puso esa ley? Hay que ir más profundo. Si vemos más allá para entender por qué Dios nos dio su ley, descubrimos lo siguiente. En Romanos 6:23 dice: porque la paga o la consecuencia del pecado es ¿qué? Muerte. La consecuencia del pecado es muerte. La consecuencia del pecado no es heriste los sentimientos de Dios porque Él te quería controlar. La consecuencia del pecado es muerte. Entonces Dios odia el pecado y ha dado su ley porque el pecado trae muerte, mientras Jesús vino para dar vida y vida en abundancia. Pero eso no es todo. Romanos 6 también dice lo siguiente. Dice: antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora son ¿qué? Libres de la esclavitud del pecado. Y estamos comprendiendo que este Dios, autor de libertad, ¿por qué Él odia el pecado? Porque trae muerte y esclavitud. Y en otras palabras, romper la ley de Dios nos trae muerte y resulta no en más libertad, sino en menos libertad. También se puede definir el pecado de esta manera: todo acto que produce muerte y o esclavitud a las hermosas cosas y personas que Dios creó y ama. Eso es el pecado. Todo lo que trae muerte y esclaviza a las personas que Dios creó y ama. En resumen, Dios odia el pecado y nos manda a no pecar porque mata, esclaviza y limita nuestro potencial. Y Él quiere que alcanzamos nuestro potencial para su gloria. Y creo que este siguiente ejemplo lo va a amarrar todo y hacer que entendamos muy bien. Yo quiero que mis hijas sean prósperas, que sean saludables, que alcancen todo el potencial en Dios. Por lo tanto, en mi casa, mis hijas no son totalmente libres. Pero yo quiero que sean libres y que alcancen tu potencial. Sí quiero eso. Pero en mi casa no son totalmente libres. ¿Por qué? Porque yo tengo reglas en mi casa. Por ejemplo, en mi casa mis hijas no pueden correr con un cuchillo en la mano. ¿Por qué? Porque se pueden caer y encajarse el cuchillo. Pero es una regla, está restando su libertad. No, estoy protegiendo su vida y su potencial de alcanzar todo su potencial, la prosperidad que Dios quiere para ellas. En mi casa no pueden comer puros dulces. Mi hija Allison comiera puros dulces si la dejaba. Pero no puede, es que está restringiendo su libertad. No, estoy protegiendo su potencial. En mi casa mis hijas no pueden tomar drogas. No pueden comer veneno. En corto, no pueden hacer nada que tiene el potencial de robar, matar, destruir o impedir que alcancen todo su potencial. Porque si hicieran cualquiera de estas cosas, el resultado no sería libertad y prosperar en su futuro. Sería menos libertad y menos prosperidad en su futuro. Y yo no quiero eso. Y te soy honesto, mis hijas no siempre entienden por qué tenemos las reglas que tenemos. No lo entienden. Pero ¿sabes otra cosa? No tienen que entender el porqué de las reglas para beneficiarse de la protección que estas reglas proveen. Y hay muchas personas que piensan que Dios es un aguafiestas, es un controlador, que no quiere que hagan cosas que ellos quieren hacer. Pero Dios es a favor de la libertad. Pero ellos no entienden por qué la ley de Dios dice lo que dice. Es que va en contra de cosas que yo quiero. No tienes que entenderlo para obedecerlo y disfrutar de la protección que la ley de Dios provee. Y cómo eso protege nuestra prosperidad y potencializa nuestra prosperidad en el futuro. No tengas malos consejeros y no toleres el pecado si quieres alcanzar todo el potencial que Dios ha puesto en ti. Si quieres prosperar en todo lo que hagas. Y por último, dichoso es quien, dice el mismo versículo, dichoso es quien no se siente en la reunión de los burladores.
que no se sientan. ¿Y qué significa eso? Básicamente, no te juntes con necios. No te juntes con necios. Muchas personas con mucho más potencial natural que tú y que yo han desperdiciado todo su potencial por juntarse con necios. Sufrieron las consecuencias de lo que sucede cuando se juntan con necios. En toda mi vida solo he tenido un vicio y solo tuve por un corto tiempo. Pero el vicio que tuve era el vicio de fumar. ¿Y saben cómo obtuve ese vicio? No fue por juntarme con sabios. Y no fue algo que aprendí en la casa. ¿Saben por qué lo aprendí? Porque empecé a juntarme con un amigo necio que fumaba. Y fumar roba o resta mi potencial. ¿Por qué? Porque literalmente por promedio le resta la vida a las personas 10 años. Es algo que resta tu potencial. Son 10 años que pudiste haber hecho cosas y vivido y honrado a Dios y hecho tantas cosas buenas. Pero por fumar puedes perder eso. Es muy cierto lo que dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 15. Dice: no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y las buenas costumbres, cuando son rotas y empiezas con algo por juntarte con alguien que no era, esas malas compañías, el resultado es resta o roba, incluye, puede destruir todo el potencial que Dios ha puesto en ti. Dice Proverbios 13: el que con necio se junta saldrá mal parado. Muchos pensamos que como ya no somos niños chiquitos, que las malas influencias ya no nos hacen. Juntarnos con personas que la Biblia describiría como necios, que blasfemos o que no honran a Dios y no creen en Jesús y practiquen ciertas cosas. Dirían: eso sí las hay, yo sé, pero a mí no me influyen porque ya soy grande. La verdad es que nos influyen, aunque no lo queramos admitir. La palabra de Dios no miente. Si juntas con ellos, saldrás mal parado. Y los animo a hacer una evaluación de esta manera. Piensen en las personas con quienes te juntes y pregúntate estas siguientes preguntas. Pregúntate: ¿quiero ser como ellos? ¿Quiero que mi matrimonio sea como ellos? ¿Que mi relación de Dios sea como la relación que ellos tienen con Dios? ¿Quiero que mis finanzas sean como el de ellos? Pregúntate, después de pasar tiempo con ellos, ¿estoy más cerca de Dios ahora que antes de juntarme con ellos? ¿O más lejos de Dios y de sus propósitos? Pregúntate, ¿pasar tiempo con ellos me hace un mejor esposo? ¿Un mejor padre, mejor madre, hijo, hija, cristiano, administrador de mis finanzas? ¿Me hace más saludable? Si la respuesta es no, entonces necesitas reconsiderar esa relación. Y entiende lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que no conviven con nadie y se salen a sus trabajos. No estoy diciendo eso. Estoy hablando de las personas con quienes ustedes eligen, con quienes eligen convivir y pasar tiempo. ¿Quiénes son tus amigos? Las personas con quien pasas más tiempo. Y hay situaciones en las cuales hay trabajos que son tan destructivas que la compañía están rodeados todo el tiempo de personas y quizás algunos salones en la escuela pudiera ser tan que les afectara de manera tan mala que deberían incluso cambiar de trabajo. No estoy diciendo que lo hagas. Cada quien necesita evaluar su situación, pero no creamos que nosotros estamos superior a las influencias malas de otras personas, porque no hemos llegado a ese nivel y no vamos a llegar durante esta vida. La prosperidad bíblica es alcanzar todo el potencial que Dios ha puesto en nosotros, y Dios ha puesto mucho potencial en cada uno de nosotros, conforme a las capacidades y oportunidades que Él nos da. Y Él te ha dado muchas capacidades y te dará muchas oportunidades mientras usamos todo lo que tenemos para sus propósitos y su gloria. Y si tú quieres prosperar en todo, lo primero que tienes que hacer es proteger tu potencial, dice Dios. Protege ese potencial que está ahí. ¿Y cómo lo protejas? No tengas malos consejeros. No toleres el pecado. No te juntes con necios. Y si hacemos esto, si aplicamos estos principios, estamos 99% eliminando todos los problemas y los dolores que pudiéramos tener en la vida. Estamos protegiendo nuestro potencial. Y quizás necesitamos ayudar a proteger
considerando todo esto, a las personas que más amamos también. De los malos consejeros que ellos están viendo y están escuchando, de las malas compañías que están ahí, las malas influencias, los necios con quienes se están juntando. No sé cómo Dios quiere que lo uses tú, pero si quieres vivir la vida próspera que Dios quiere que tengas, necesitamos proteger primero ese potencial para prosperar, y esa es la manera que lo hacemos. Yo quiero que hagamos una oración juntos para que Dios nos dé la sabiduría, el entendimiento para saber cómo aplicar estas cosas. Fue muy práctico el mensaje esta semana. La próxima semana también regresen y no se la pierdan, pero primero vamos a pedir que Dios nos ayude a digerir esto y ponerlo en práctica. Padre, te damos gracias por tu palabra, por tus consejos, por el potencial que has puesto en nosotros, por tus buenos planes que tienes para nosotros, que son para nuestro bien y son para tu gloria. Gracias, Padre, por todo eso. Y te pido que nos ayudes a ser sabios, a acatar estos consejos y cuidado que tú nos estás dando, a que podamos proteger el potencial que has puesto en nosotros, para que lo podamos alcanzar todo. Señor, hay personas que necesitan aplicar esto desde ya, porque algo ha estado afectando su potencial, robando. Están pidiendo que ellos lleguen a ser la persona que tú quieres que sean. Ayúdanos todos a ponerlo en práctica y regresar y seguir aprendiendo cómo podemos prosperar en todo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En la próxima semana vamos a hablar